¿Así está bien la distancia? Sí, ándele, así está bien, padre. Ok, entonces déjeme, porque le voy a ponerlo, quita el vibrador, ahí está. Muy buenos días, es una gran bendición tener aquí en el programa de la M. Habla con el corazón al padre Juan Díaz Vilar, quien es originario de España. Bienvenido, padre. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y bienvenidos todas las bendiciones del Señor que en este momento están cayendo sobre todos nosotros. Estoy con mucho gusto con ustedes y he venido muchas veces por esta zona. Ahora ya soy un sacerdote viejecito. Este año voy a cumplir ya 80 años de edad, pero por dentro me siento todavía joven y por eso, aunque estoy jubilado, me escapo de España y vengo para estas tierras a seguir anunciando la palabra de Dios. Amén, y qué bueno que lo tenemos aquí y hoy tiene un tema que compartir. ¿Qué es lo que nos va a hablar el día de hoy? ¿Qué nos va a predicar? Mira, hoy mucha gente está escandalizada, incluso deja la iglesia, por dos abusos graves que hay. Uno, el más conocido, el abuso sexual, de lo que tantas veces habla el Papa, y en que dice que él está avergonzado de eso. Es muy duro para un católico saber que una persona que está llamada por Dios para ser pastor, para ser su representante, pues caiga en eso. Pero a pesar de eso, hay otras muchas cosas que no podemos olvidar. Hay otro abuso del que también yo quiero mencionar. Hay también abusos pastorales. ¿Qué significa esto? Sacerdotes que abusan de su poder, que en vez de ser pastores son generales dictadores en su parroquia. Es también un abuso, y un abuso que afecta directamente al cuerpo místico de Cristo que somos todos nosotros. De todos modos, yo pienso que estamos pasando por una etapa de primavera en la Iglesia Católica. Yo a veces siento ganas de pedirle al Señor que me rebaje la edad. Quisiera vivir por lo menos otros 20 años para ver florecer tantas cosas buenas que hay en la Iglesia Católica. Porque mira, es triste, es vergonzoso, es algo horrible que un sacerdote o un líder abuse de un niño, porque esa herida le quedará para toda su vida. Pero no son todos los sacerdotes. De 100 sacerdotes, 6, está, según las estadísticas de la Universidad de San Diego, el 6% ha caído en eso que muchas veces es una enfermedad. Hay otros jefes de estos sacerdotes que son obispos, que para mí son más responsables, que lo saben y no lo enfrentaron, lo pasaron de una parroquia a otra, y esos no son enfermos, son hipócritas. Y esto pasa en mi iglesia y me duele mucho, pero pasan otras muchas cosas que me dan mucha alegría. Cuando yo era niño, hace muchos años, yo era monaguillo, porque mis papás siempre nos llevaron a la iglesia y la misa era en latín. El sacerdote celebraba la misa de espaldas, no había predicación. Yo todavía conservo el devocionario en el que mamá leía durante la misa novenas, devociones, etc., ¿no? Y los laicos no tenían nada que decir. Estaban sentaditos en las bancas y quien mandaba y quien ejecutaba y quien hacía era el sacerdote. Y esto era muy grave,
Porque si, como dice San Pablo, todos pertenecemos al cuerpo místico de Cristo y todos somos una parte del cuerpo de Cristo. En aquella etapa en la que yo era monaguillo, el cuerpo de Cristo era como un cuerpo hemipléjico. Solo funcionaba la cabeza. El resto del cuerpo no se movía. Era para obedecer. Pero esa no era la iglesia que fundó Jesús. No fue el modelo de iglesia que fundó. Y está en la revelación. Pablo lo dice muy claramente. Y Jesús nunca dice que uno es mejor seguidor suyo, se obedece. No, uno es mejor seguidor suyo, se ama. En eso conocerán que son mis discípulos. Yo hoy, al ir por una parte y por otra, veo un laicado vivo, que no está en un cuerpo hemipléjico. En este país, en Estados Unidos, si no hubiera habido, lo digo muchas veces y lo quiero decir hoy en la radio, aunque a algunos no les guste, no me importa, hay que decir lo que uno piensa. Si no hubiese habido la renovación carismática, hoy la mayoría de los latinos serían de otra religión. La renovación carismática es un don del Espíritu Santo a la iglesia y concretamente a esta iglesia latina en los Estados Unidos. Y la evangelización latina en este país se lleva por el sacrificio, el trabajo, la imaginación de servidores laicos. La mayor parte de los sacerdotes están en el templo, en la sacristía, en la oficina. Quien anda alborotando, en el buen sentido de la palabra, como decía el Papa Francisco, hay que hacer ruido. Quien hace ruido para proclamar a Jesucristo hoy es el laicado. Y yo me siento tan contento de poder trabajar con este laicado, que son vocaciones que el Espíritu Santo da a la Iglesia. Yo he estado aquí 35 años como misionero. Si no me hubieran invitado los laicos, yo estaría 35 años de vacaciones. Porque la mayor parte de los retiros, las misiones, las conferencias, los programas de radio como ahora, están organizados por laicos. Entonces, me encanta ver esta iglesia de Cristo, este cuerpo místico de Cristo, este pueblo de Dios que habla el Vaticano II, que está vivo. Porque está vivo. Hay traiciones, hay pecados, hay cosas que nos hacen bien, porque todos somos seres humanos y estamos sometidos a tentaciones y a caer en el pecado. Fíjate que si comparo la iglesia de hoy con la primerísima iglesia de Jesucristo, fíjate que podíamos decir, Judas lo negó, lo vendió, Pedro lo negó, diríamos, el tanto por ciento, el 40, el 50% de la iglesia de Jesucristo eran unos sinvergüenzas, porque uno lo negó y otro lo vendió, y los demás se marcharon. No, eran seres humanos, y la tentación, el miedo, pudo más, pero ante esos seres humanos estaba el Jesús de la misericordia. Judas se ahorcó, se despeñó porque tuvo remordimiento, pero no tuvo fe en el arrepentimiento, en que Jesús siempre da otra oportunidad. Entonces hoy hay algunos, miles en la Iglesia Católica, que cometen errores, o que cometemos errores porque todos somos pecadores, pero hay millones que trabajan y exponen su vida por el Evangelio de Jesús. Hoy, en este siglo, es un siglo de mártires, sobre todo en África. Constantemente están matando
a sacerdotes, a catequistas, a religiosas. Hace poco leí una carta de uno que era difícil pasar de los 40 años porque lo mataban. Lo que pasa es que eso no es noticia. Las noticias buenas no salen en los periódicos, salen las malas. Pero hay mucha más santidad que pecados. A mí una de las cosas que me dan fortaleza hoy es saber que cuando estoy predicando, ayer lo decía en la iglesia de Santa María, allí estoy hablando a gente santa, que no lo sabe, porque el que es santo tiene una vista muy aguda para reconocer sus pecados y sus debilidades, y el más santo se cree el más pecador. Pero yo estoy seguro de que yo cada vez que voy a una comunidad le hablo a gente que está allí, que es santa y no lo sabe. Entonces, esto es la Iglesia Católica. Lo demás es la debilidad de algunas personas, pero incluso algunas personas que son débiles y después se arrepienten. Para mí, y puedo estar equivocado, es un punto de vista, quizás el pecado más grande de la historia de la Biblia fue el pecado de Pedro, porque fue un pecado que traicionó la amistad que tenía con Jesús y traicionó el proyecto de Jesús. Jesús lo escogió como el número 1 de su grupo y él llegó a decir que no lo conocía, pero Jesús le dio otra oportunidad y Pedro siguió siendo el número 1. Esto es lo verdaderamente maravilloso de la Iglesia Católica. Cuando uno lee la historia, tantos pecados de papas, de cardenales, de obispos, y hoy también, pero sin embargo sigue y sigue sobre todo en la fe del laico y en la fe del pueblo. También hay muchos sacerdotes muy santos, muy dedicados a ser pastores, porque Jesús no quiso sacerdotes que fueran dictadores o que fueran generales de un ejército, no, pastores. Y no lo digo yo, el buen pastor conoce sus ovejas, conoce su voz, y las ovejas conocen la voz del pastor. Y cuando una oveja está herida, el pastor no la echa del rebaño, va y la pone en sus brazos y la mima, la cuida. La herida no solamente es una herida que le eche sangre, una costilla, una pierna. La herida es el pecado, que es la peor herida. Una persona que aborta se ha hecho una herida. El buen pastor no la condena. Condena el aborto, sí, pero la persona no. Una persona que comete adulterio se ha hecho una herida. El buen pastor no condena a la persona. Al revés, trata de que sane esa herida, aunque condene el adulterio. Y esto se está dando en la Iglesia. Pero hay algo más que me hace estar muy contento de tener el privilegio que el Señor me ha dado de vivir en esta Iglesia Católica de estos últimos años. Y es la existencia del Papa Francisco, que bien visto, históricamente es como un milagro. Un milagro que tiene sus fundamentos bíblicos. Tenemos su antecesor, Benedicto XVI, un hombre muy inteligente, un hombre muy santo, pero un hombre sin capacidad para enfrentarse a los problemas que la Iglesia Católica tenía en el mundo y en Roma. Y él ha sido sincero y ha dicho: yo no puedo, que venga otro. Pero si vemos la historia de la Iglesia en estos últimos años, vemos cómo el Espíritu Santo es el que está llevando a la Iglesia. Y por lo tanto, a mí me encanta que sea el Espíritu Santo.
Yo voy a recorrer solamente los papas con los que yo he convivido en mi vida, no he convivido con ellos, sino el Papa Pío XII. Fue un hombre santo, un hombre inteligente, un hombre que cuidó y luchó para que Hitler no matara a los judíos. Y es un hombre del que el Espíritu Santo envió a la Iglesia para que fuera modelo de santidad y de justicia. Pero cuando Pío XII se muere, los cardenales que se reúnen en Roma no sabían qué hacer, a quién elegir, estaban muy divididos. Entonces dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a escoger uno que sea ya grande, mayor, que muera pronto, porque es ley de vida, y que en ese tiempo que él va a estar, pues no va a hacer nada, y nosotros vamos a ir preparando el que sea el próximo Papa del futuro. Así pensaban los cardenales, pero la Iglesia no la dirigen los cardenales, la dirige el Espíritu Santo. Entonces cogen a Juan XXIII, un hombre bonachón, no era de extremada inteligencia, no de extremada bondad. Y un día se levanta y dice a la curia, voy a convocar un lenguaje ecuménico para renovar la Iglesia. Le dicen los cardenales pero santidad, la Iglesia está perfecta. La Iglesia no tiene nada que renovar. Le dice, hay que abrir ventanas y puertas para que entre aire fresco en la Iglesia. Ellos creyeron muchos que ya el pobre ya era la demencia senil, pero el Espíritu Santo hizo de él un profeta. Se abrió el Concilio Vaticano II y empezaron a venir cambios. Al principio del Concilio Vaticano II ya el Señor retiró al Papa, se lo llevó al Papa Juan XXIII, se lo llevó al paraíso porque él no tenía la capacidad humana de poder dirigir los cambios en la Iglesia, y puso a Pablo VI, al que hace poco Francisco ha declarado beato. Pablo VI fue un mártir, una persona preparada, inteligente, un hombre de Dios, para que le cayeron todas las críticas, las oposiciones por la apertura de la Iglesia, y porque los enemigos de Pablo VI no estaban fuera de la Iglesia Católica, estaban dentro, por sus reformas, por implementar el Vaticano II, y a Pablo VI lo eligió el Espíritu Santo. Viene después de Pablo VI el misterioso Juan Pablo I, que solamente estuvo Papa de la Alegría, que solamente estuvo un año, y un mes. Unos dicen que se murió, otros dicen que lo mataron. Yo no sé nada. Dios es el que sabe y es el que tiene que juzgar. Y no podemos andar ni con teorías, ni con dichos, ni con... Dejémoslo en las manos de Dios. El caso es que entonces escogen a uno que no se esperaba de ninguna manera. Un polaco. Todos, la inmensa mayoría, habían sido italianos. Y ahora un polaco, y además un polaco joven y robusto, gran nadador. Pero un polaco que pinta aquí. Pero ese polaco empieza a viajar por el mundo y empieza a abrir la Iglesia católica a otras personas que no eran católicas. En sus viajes y mucha gente que iba a escucharle no era católica, pero atraía su figura, atraía contagiaba su cercanía con Dios. Yo me acuerdo
que una vez que fue a Guatemala, yo fui después, y me contaban de un niño que tenía 10, 12 años y no creía en nada, pero por curiosidad fue y se puso en un sitio para que cuando el Papa pasara él lo viera, y el niño cuando pasó el Papa se cayó en el espíritu. Despertar dijo, este sí, yo en este creo. O sea, había algo que contagiaba. Y por eso, cuando vino el entierro del Papa Juan Pablo II, pues muchísima gente que fue a Roma, de la católica, ya el Papa era un líder del mundo, no solo de la Iglesia Católica. Y eso fue por obra del Espíritu Santo. Bien, se muere el Papa Juan Pablo II y empiezan a hacer lista de posibles papales, lo que se llama, en España le llamamos quinielas, que es el acertijo de los partidos de fútbol. Y salían los 8 primeros, más probables de ser papables, salían los 20 primeros, salían los 5 primeros. En ninguna lista estaba Francisco. Porque Francisco, que era cardenal en Buenos Aires, pasaba de los 75 años. A los 75 años tienen obligación de presentar su dimisión, su renuncia al Papa. Entonces, Francisco presentó su renuncia al Papa Benedicto. Ahí estaba la carta encima de su escritorio, casi por un año, pero Benedicto nunca la contestó. Entonces, ¿cómo va él a estar en la quiniela? De los más probables, un hombre jubilado. Pero, y aquí viene dos pensamientos bíblicos. ¿Por qué dejó Benedicto el papado? Tiene su antecesor en Moisés. Cuando Moisés vio que ya no podía conducir al pueblo, pidió que lo hiciera otro. Eso es un acto de humildad y de servicio a Dios. Benedicto vio que no podía dirigir al pueblo y renunció a la silla más importante de la humanidad, la silla de Pedro, porque él fue sincero, vio que no podía ya. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo escoge a un hombre anciano ya que debería estar jubilado? Tenemos otro antecedente también en la Biblia. Nos cuenta el primer libro de Samuel, cuando el profeta Samuel fue a escoger a Belén, a la familia de Jesé, un rey para Israel. Entonces Jesé presentó todos sus hijos, le presentó el mayor, que era fuerte, musculoso, y dijo el profeta Samuel, pensó para sí, este va a ser el que va a escoger Yahvé, porque es fuerte y hay que luchar contra el gigante Goliat. Y Yahvé le dice, no, no es ese, porque ustedes los humanos juzgan por las apariencias, pero Yahvé juzga por el corazón. Y van pasando todos, y Yahvé no escoge ninguno. Entonces Samuel, un poco ya molesto, y dice, pero vamos a ver, estos son todos tus hijos, Jesé, porque Dios me dijo que iba a escoger a uno, y rechazó a todos. Y dice, bueno, está el chamaco que está ya cuidando las ovejas de sus hermanos. David, tráemelo. Y dice la Biblia que David entró, era un adolescente, con ojos lindos, por lo tanto de guerrero nada. Y Yahvé dice, a este lo escojo. Es que a Dios le gusta hacer obras grandes a través de personas débiles, personas sin importancia. Entonces cuando Dios escoge, el Espíritu Santo escoge al Papa actual, a Francisco,
Nadie se lo esperaba. En aquel tiempo del profeta Samuel escogió al más joven, ahora escoge al más anciano, pero es con el poder del Espíritu. No por ser joven va a ser muy buen rey, ni por ser anciano va a ser muy buen papa. Por el poder del Espíritu va a ser un buen rey, por el poder del Espíritu va a ser un gran papa. Dicen, yo esto no lo puedo afirmar con seguridad, cuando el cónclave escogió al Papa Francisco, él antes de aceptar fue a la Eucaristía. Qué bonito. Fue la fuente de la sabiduría, la Eucaristía, la fuente de la fuerza, la fuente del amor, el ágape. Dice que estuvo allí como 10 minutos y cuando regresó aceptó. Y dicen que ahí vio pasar algo muy especial, porque cuando vemos videos de Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires, vemos un hombre serio, un hombre que difícilmente sonreía, un hombre pobre, no tenía cocinera, no tenía coche, iba en el camión a donde tenía que ir, pero serio. Y desde ese momento aparece una transformación también corporal. El Papa Francisco siempre le vemos sonriendo, con una sonrisa que no es artificial, es natural. Él mismo dijo que él no estaba acostumbrado, que él no valía para predicar y hablar a multitudes, que él más bien era grupos pequeños. Ahora habla a multitudes e influye más que nadie, le entiende. Ha ido a los sitios más peligrosos que hay en el mundo. Todavía la semana pasada ahí estuvo entre los musulmanes. No quiere protección, cristales blindados en el Papa Móvil, porque él confía que es el Señor el que lo tiene que proteger. Y ahí lo tenemos, que ha dado un vuelco a la Iglesia. ¿En qué sentido? Ha querido que en la Iglesia florezca el Evangelio, florezca la alegría y el amor. De hecho, tiene la alegría del Evangelio, protege la tierra, que es nuestra casa, en su encíclica, etc. Pero él habla, de lo que más habla quizás, es de la misericordia de Dios, hasta el punto de decir que el nombre de Dios es misericordia. Es el título de otro libro que tiene él. Y gente que estaba medio condenada en la iglesia, intelectuales. Yo tuve un profesor que influyó mucho en mi vida, el padre José María Castillo, que vive todavía en España y es quizás el mejor teólogo, pero ha tenido que, fue jesuita, pero los obispos quisieron que se saliera y que no enseñara, que no, porque las ideas que él tenía no le gustaban. Hace unos meses el Papa Francisco me llamó por teléfono, estuve hablando con él 10 minutos. Es que él no margina a nadie. Él ha recibido a Castro, el de Cuba, ha recibido al presidente de Israel y al el palestino, los ha llevado al Vaticano, al gerente del Vaticano, y se ha puesto a orar con los dos. ¡Qué maravilla! Los dos más enemigos del mundo, que es el palestino y el judío, orando. Y yo, al ver el video, veo que sus rostros se transformaron. Es decir, no pone márgenes a nadie, no rechaza a nadie. Cuando venía de Brasil, del primer encuentro de la juventud, le preguntaron, generalmente al Papa, a los papas no podían preguntarle así sin más, tenían que ponerlo por escrito y se lo daban a su secretario. El secretario
tachaba las preguntas que pedía que eran indiscretas y solamente dejaba las que creía que eran discretas. Este Papa no. Este Papa se volteó y dijo, pregunte. O sea, sin más. Es decir, no tiene miedo. Tiene tal confianza en el Espíritu Santo. Entonces, cuando le dijo uno, y quiero recalcar esto, ¿qué piensa usted de los gays, de los homosexuales y las lesbianas? Todo el mundo esperaba que iba a decir, yo los condeno, y digo, no. Dijo, si son buenas personas y buscan a Dios, que Dios les juzgue. Y esto lo quiero recalcar mucho. Yo tengo amigos y amigas que son homosexuales y son lesbianas, sufren mucho por el rechazo no solamente de la gente, de su propia familia. Y si tú que me escuchas fueras lesbiana o homosexual, tú no has elegido eso. Por lo tanto, ¿cómo te vamos a culpar por eso? ¿Cómo te vamos a rechazar por eso? Por eso a mí me llenó de júbilo cuando el Papa no rechaza a nadie. Han ido artistas, han ido protestantes, pentecostales, cantantes. Quien vaya, bienvenido es. Es decir, ha abierto la Iglesia a lo que quiere Jesús. Jesús vivió y murió por todos los hombres y mujeres. Y este Papa trata de vivir y morir cuando Dios quiera por todos los hombres y mujeres. Es duro solamente con dos grupos. Es duro con los ricos, con la mafia. Allá en la capital de la mafia italiana les dijo muy duramente que no podían seguir matando y abusando del pueblo, etc. Es muy duro con los multimillonarios que explotan a la gente para ser más millonarios. Y les dice cosas duras y a veces cosas incluso, digamos, con ironía. Por ejemplo, cuando dijo, nunca vi un entierro que detrás del féretro de la caja fuera un camión de mudanzas. Es decir, aquí tienes que dejarlo todo. Y es así. Todos tenemos que dejar todo aquí. Solamente vamos a llevar lo que hemos dado a otros, por amor y por caridad. Por eso que, hermanos, hermanas, la cultura en la que vivimos nos lleva a guardar, nos lleva a atesorar, nos lleva a comprar un carro mejor que el de mi cuñado. Es una tontería, vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Quieres saber lo que te vale? No es lo que tienes, no es lo que guardas, lo que das a quien lo necesita. Hay millones y millones de personas en el mundo que mueren de hambre y por eso el Papa es muy duro con sus multimillonarios que en vez de compartir y en vez de ayudar a que otros puedan saciar su hambre y sus necesidades de educación y de salud, lo guardan para ganar más dinero. Todo el dinero va a quedar aquí y allí, a la otra vida que es la que vale, llevarás lo que hayas dado, no lo que has guardado. Pero otro grupo con el que el Papa es duro es con nosotros, con los clérigos, con los sacerdotes, obispos y cardenales. Cada vez que ordena cardenales, les dice, recuerden que ustedes no son príncipes,